Bien, voy a acomodar un poquito. Ahí estamos. Antes de arrancar, me gustaría honrar a los chicos de adoración, Pili, Mau, mi amigo Félix, Diego, Anita, todos los que estuvieron acá compartiendo la adoración. Yo no sé si se dan cuenta, pero como que la presencia de Dios todos estos domingos que han pasado ha sido tan progresiva, han sido tan fuerte, hemos sido tan ministrados en la adoración que la verdad que eso habla de que hay corazones dispuestos a poder derramarse delante de la presencia de Dios. Y como equipo de adoración, un equipo que ya ha consolidado, en donde hemos visto cómo sus corazones han sido y siguen siendo derramados constantemente en su presencia, rindiendo sus vidas, su tiempo, su dedicación, sus familias, para poder reunirnos como iglesia y disfrutar de estos tiempos con papá. Y creo que sin duda es como para destacar la humildad, su corazón dispuesto a poder servir y poder dar de lo que Dios ha dado sobre sus vidas. Así que me encantaría que les demos un aplauso a los chicos. Amén. Muy bien, quiero compartirles y quiero ser súper claro en el mensaje y arrancar directamente diciéndoles de qué voy a compartirles. Se llama, yo le puse esto, Rompiendo Techos Espirituales. ¿Sí? Y está basado en la palabra de Marcos 2. Si quieren, pueden buscarlos en sus Biblias, en sus celulares. Yo voy a ir leyéndoles desde acá, pero para que podamos mantenernos como en un mismo espíritu y poder leer todos juntos, ¿sí? Marcos 2. Voy a comenzar, después si quieren pueden anotarlo en sus notas. Dice Jesús: cuando Jesús regresó a Capernaum varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa de donde se hospedaba estaba llena de visitas y no había ningún lugar, ni siquiera frente a la puerta, mientras él predicaba la palabra de Dios. Llegaron 4 hombres cargando a un paralítico en una camilla. Como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud que había, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús y luego bajaron al hombre en la camilla justo delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: hijo mío, tus pecados son perdonados. Algunos maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que está diciendo? Es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban y así mismo les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en sus corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y camina? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecado. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores, que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alababan a Dios, exaltando que jamás habían visto algo así. Tremendo, tremendo, tremendo. No sé, a mí me re desafía esta palabra. El contexto de esta palabra, ¿sí? Jesús venía anunciando las buenas nuevas, recién estaba comenzando su ministerio, había viajado hasta Galilea, donde también se cruzó a un leproso y Jesús lo sanó, ¿sí?
¿Qué dijo posteriormente Jesús al leproso? Le dijo, no cuentes esto, que te vean, porque va a ser algo vidente, pero no lo cuentes. ¿Qué hizo el ex leproso? Lo contó. Contó lo que no tendría que haber contado. Entonces, ¿qué pasó? Las multitudes que veían al que era leproso y que ya no lo era, los escuchaba y salieron en busca de Jesús. ¿Sí? Cuando encontraron a Jesús, las multitudes hicieron que Jesús no tenga como la libertad de poder acercarse al pueblo, a profundizar a la ciudad. Entonces tuvo que quedarse en sus alrededores por esto mismo, porque las multitudes lo seguían. Entonces, después de eso, Jesús regresa a su casa, dice Marcos 2, a Capernaum. Recordemos que Jesús nació en Belén, se crió en Jerusalén, pero él tomó como Capernaum su ciudad. Él dijo, esta es mi ciudad. Hasta quizás de manera estratégica, ¿sí? Parte en Capernaum fue parte de lo que fue su ministerio y su extensión. Así como yo digo que yo soy de Argentina, pero yo tomo a Chile y a Temuco como mi ciudad, ¿sí? Así lo tomó Jesús en ese momento. Entonces, él regresa a Capernaum y va a su casa creyendo que iba a poder descansar, me imagino, pero claro, se corre la voz de que Jesús había vuelto y estaba en su casa. Entonces multitudes se acercaron a su casa, entraron dentro de ella y dentro de sus alrededores de su casa había una multitud y Jesús no podía hacer otra cosa que predicar y hablarle de las buenas nuevas. En ese momento, como leíamos recién, 4 personas se enteraron que Jesús estaba de regreso en su casa, fueron a buscar a este paralítico, lo cargaron en una camilla, se acercaron a la casa y viendo la multitud no podían ingresar porque se llenó hasta adentro. Aún con ese obstáculo no los detuvieron. Sí, no se desanimaron. Su fe era tan grande que decían, vamos a llegar a Jesús y este paralítico va a caminar, va a ser sano. Entonces buscaron otras alternativas. El obstáculo de entrar por la puerta estaba obstruida, no se podía pasar por la cantidad de gente, entonces decidieron pegarse la vuelta, subirse al techo, abrir el techo, bajar al hombre de la camilla, con la camilla, delante de la presencia de Jesús. Y me encanta esto. En ese momento Jesús ve a las personas bajar al paralítico y ve la fe de estas personas. Me encanta cómo recrean esta escena, cómo aún habiendo un obstáculo, ellos persistieron en llevar a su amigo delante de Jesús, entendiendo que Jesús podía hacer algo que quizás por mucho tiempo no se podría haber hecho desde otras maneras, otras formas. Sigo un poquito más. Dice, es ahí donde Jesús le dice al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Y a mí esa es una frase que me resaltó, porque si iba por sanidad, iba por un milagro, que Jesús lo vea y le diga, hijo mío, tus pecados son perdonados, a mí me generó como un ruido ahí, en la cual después vamos a desarrollarlo.
no describe que después de lo que pasó, después de que Jesús le dice que tus pecados son perdonados y posteriormente, después de la intervención de los religiosos contra Jesús, Él le dijo, levántate, agarra tu camilla y vete. Vemos en la porción de la palabra un poco como Él agarra su camilla, se levanta, agarra su camilla y se va. Pero me imagino en ese instante, con los 4 amigos, Él al lado de toda la multitud, escuchando la palabra de lo que Jesús estaba compartiendo en ese momento, atónitos, pero me los imagino cuando después Jesús, todos se extendieron, todos volvieron a sus casas y los 5 ahí caminando, quizás disociados, como no entendiendo lo que había pasado, pero me los imagino después viéndose cara a cara, mirando al que era paralítico, y le dice, cabezón, estás caminando. Y alegres, gozosos, así como nosotros nos alegramos por las victorias de nuestros amigos, así como vemos como hay personas que se sanan de una enfermedad y nosotros nos gozamos y nos alegramos. Me los imagino a ellos caminando, riéndose, exaltando el nombre de Dios por las calles, reconociéndole quién es Jesús. Y me encanta porque es algo que realmente enciende aún más la fe de los que son hijos de Dios. Cuando vemos tanto el perdón de los pecados como la sanidad física de una persona, de un ser querido, un ser amado o inclusive hasta de un desconocido, nos gozamos, nos alegramos. Decimos, gracias Señor, eres grandioso por todo lo que has hecho. Pero nos quedamos plasmados, anonadados, porque es algo que creemos, pero cuando se materializa es algo que genera mucho gozo. Y hay varios puntos en los que destaqué de este pasaje. ¿Sí? Vemos la autoridad de Jesús como Hijo de Dios. Vemos que en vez de orar por sanidad, le dice Jesús, tus pecados son perdonados. Vemos cómo Jesús resalta la fe de los amigos y también vemos obstáculos. ¿Sí? Esos fueron como 4 puntos en donde me resaltó este capítulo. Y lo primero que vamos a encontrar en la vida de un hijo de Dios que quiere y anhela hacer la voluntad de Dios son obstáculos. ¿Sí? Obstáculos que muchas veces nos inmovilizan a llegar a tener un acceso que tenemos, ese acceso libre gracias a Jesús. Pero muchas veces nos encontramos con que cuando nos determinamos en querer tener tiempos con Dios, en poder estar y permanecer en su presencia, aparecen distintas circunstancias, distintos obstáculos que quieren impedir ese tiempo que podemos tener con Dios. Pero vemos cómo el obstáculo que tuvieron los 4 amigos del paralítico no fue nada más que un incentivo a persistir, a seguir buscando, a no quedarse con la primera alternativa. Quisieron entrar, era imposible, entonces buscaron otro lugar para poder entrar en la presencia delante de la presencia de Jesús. Ahora, ¿cuántas veces nosotros tenemos la posibilidad de tener ese tiempo y en el primer obstáculo desistimos? Por eso resalto esto. Ellos persistieron. Aunque era imposible entrar por un lado, ellos decidieron buscar otra alternativa para poder llegar a Jesús. Quiero hacer una pregunta acá. ¿Cuál es el obstáculo que en el primer impulso de fe que estamos teniendo se presenta y nos hace dudar? ¿Cuál es ese obstáculo que en el primer impulso de fe se nos presenta?
Porque hay momentos donde el Espíritu Santo viene, nos empodera, viene, nos desafía a poder acercarnos a una persona en la calle, a poder conversar, a hablarle y predicarle sobre quién es Jesús. Pero siempre se va a presentar ese obstáculo. En el primer impulso de fe que tenemos, ¿cuál es ese obstáculo que nos quiere detener? Y yo acá escribí esto mientras hacía esta pregunta. Yo acá le estoy preguntando a los hijos de Dios que ya salieron de vivir una vida paralítica o paralizada espiritualmente, en la cual el poder de Dios trajo vida y hoy están caminando o deseando hacer la voluntad de Dios. Pero también hablo a esos paralíticos espiritualmente que están sin poder moverse, viendo que la vida pasa y que hubo un momento donde tenían esperanza de que querían vivir la vida que realmente deseaban o soñaron alguna vez, y sienten que se les pasó el tiempo y hoy están como con una fe apagada, como su fe desvaneciéndose. Hablo a dos tipos de personas en la cual creo que lo que Dios quiere hacer hoy, por ejemplo, y siento fuerte esto mientras escribía, es que Dios quiere romper esos techos espirituales en nuestra vida. Dios quiere rasgarlos, pero me encanta porque Dios los puede hacer. Tranquilamente puede, en un instante Él puede rasgar esos techos espirituales. Pero yo veo al cuerpo de Cristo en este momento rasgando los techos para llevarnos delante de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos que no nos dejan avanzar? Yo le pido esto al Espíritu Santo, que Él traiga a nuestra mente y traiga convicción a nuestra vida de cada obstáculo que se nos ha presentado en esos momentos de impulso, en esos momentos de fe que nos llevaron a retroceder o como que no nos dieron la posibilidad o nosotros no llegamos a ver la posibilidad de poder, independientemente de ese obstáculo, avanzar, ¿sí? O buscar otro camino para poder llegar. Entonces, oro por esto, oro para que el Espíritu Santo venga y nos revele cuáles son los obstáculos que no nos dejan avanzar, que no nos dejan romper ese techo. Amén. Después vemos cómo Jesús puede ver la fe. Me encanta esto. Jesús dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Acá leo, al ver la fe de ellos, identifico que la fe se puede ver. ¿Sí? La fe se puede ver. Se puede ver en nuestras persistencias, se puede ver en nuestra manera de hablar con los demás, se puede ver en nuestra manera de escuchar a las personas, se puede ver en nuestro acompañamiento, en nuestros discipulados, se puede ver en nuestra manera de vivir y se puede ver en nuestra manera de ser. ¿Sí? Jesús vio la fe que había en los cuatro hombres que bajaron al paralítico. Cuando un hijo de Dios tiene fe, no solo lo decimos, sino que nuestra fe nos tiene que llevar a accionar. ¿Sí? La fe es acción. Si nosotros no nos movemos, si no nos accionamos, la fe termina siendo simplemente una palabra. Y esa palabra termina hasta condenándonos a nosotros mismos porque decimos, ¡ay, no estoy creciendo en fe! Pero vemos que las cuatro personas llenas de fe en el primer obstáculo no se detuvieron. Ellos dijeron, la fe es acción. Entonces yo no voy a frenarme, ni me voy a quedar quieto. Si es que realmente no puedo pasar por este lugar,
voy a accionar, voy a buscar otra alternativa para llevar a mi amigo a la presencia de Jesús. Y acá sí quiero también hacer otra pregunta, ¿sí? ¿A qué persona hoy el Espíritu Santo te está haciendo recordar? ¿Sí? Hoy quizás tengamos personas, conocidos, amigos, familiares que están pasando por un momento o una crisis de fe o vemos que esa fe se va desvaneciendo. Pero nosotros sabemos muy bien que Jesús puede irrumpir en esa situación o en esa vida inclusive. Y esta fe que se demuestra con acción nos desafía a esta pregunta: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con estas personas? ¿Qué vamos a hacer con estos amigos? ¿Qué vamos a hacer con las personas que nos cruzamos en la calle y generan una necesidad en nuestro corazón de que conozcan a ese Jesús que nosotros predicamos y conversamos? Porque sin duda en Él encontramos nosotros una transformación y salimos de lugares donde hoy quizás esas personas están, pero también tienen la necesidad de salir, pero no saben cómo. Entonces, la fe es acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esas personas que hoy, por medio del Espíritu Santo, está poniendo en nuestras mentes? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tu persistencia trae una gota de esperanza, aunque las circunstancias de la vida de las personas quieran gritarle lo contrario. Nosotros podemos llegar a romper un techo espiritual de la persona que hoy está ahogándose en depresión, ahogándose en tristezas, en dificultades, en donde vemos que la fe se empieza a apagar, y donde el enemigo, inclusive los pensamientos, le quieren gritar y le gritan en su interior de que las circunstancias no pueden cambiar. Pero si nosotros actuamos en fe, accionamos en ese momento, vamos a darle esa gota de esperanza que ellos están anhelando, pero que lo ven difícilmente. Que nuestra vida sea un reflejo de que lo que Dios hizo en nuestra vida está disponible para cada una de las personas. Amén. Después le dice: tus pecados son perdonados. En vez de decirle que sea sano, lo perdona de sus pecados. Y acá voy a decir algo más interpretativo, no interpretativo, más aplicativo. ¿Qué quiero decir con esto? Es un pensamiento que por ahí tengo yo de manera personal, más que nada viendo mi vida, cómo Jesús actuó en mi vida, diciendo que por medio de distintas situaciones en donde haber nacido en una familia cristiana, haber nacido escuchando a mi papá hablar de Dios, a mi mamá también, mi vida empezó como a tomar otro rumbo y me llevó como a tomar malas decisiones, ¿sí? Malas decisiones que me alejaron de Dios. Y uno piensa en el paralítico y yo digo, pucha, pero ¿por qué le dijo tus pecados son perdonados y no le dijo levántate y anda enseguida? Porque claramente, así como sucede en distintas familias también, ahí no dice que es paralítico de nacimiento, quizás fue paralítico por alguna situación después de su nacimiento, pero así como cada familia que se desespera por querer buscar una alternativa para traer una sanidad o buscar médicos, doctores, para traer sanidad a un hijo, sin duda en ese tiempo también han habido situaciones para que él también tenga la posibilidad de que médicos se le acerquen
para traer una respuesta al por qué era paralítico, o inclusive una esperanza para que puedas tener de decir, bueno, puede ser que me sane, puede ser que me cure, pero claramente han pasado los años en donde ese paralítico no recibió ninguna respuesta en la cual encontró en Jesús posteriormente. Ahora, ¿a qué quiero ir con esto? Es que claramente en la búsqueda de buscar una alternativa, en la búsqueda de tener una esperanza, decir, sé que en algún momento voy a caminar, sé que en algún momento esta parálisis en mi cuerpo se va a ir, va a desaparecer, claramente fue desgastándose en el tiempo. Fue desgastándose en el tiempo. Yo me lo imagino al paralítico ahí, postrado en la calle, viendo pasar y caminar a las personas, yendo a trabajar, viéndolas pasar, viéndolas crecer durante el tiempo, durante los años, y él postrado en el piso o en la camilla, viendo cómo la gente avanza, cómo la gente crece, cómo la gente vive. Esa esperanza que él tenía al principio fue disminuyéndose. Yo me imagino eso. Me imagino que esa situación claramente lo fue apagando y fue como ese sueño de caminar, ese sueño de crecer, ese sueño de tener una familia, ese sueño de tener un trabajo, fue como menguando. Y claramente en ese contexto religioso, sin duda debe haber puesto sus esperanzas en Dios también. Quizás no ha podido ir a la sinagoga, no podía ir al templo o no podía ir a la iglesia en este contexto, pero sí vemos como sin duda debe haber tenido alternativas para poder tener una esperanza para volver a caminar. Pero las decisiones que uno toma cuando empezamos a tener desesperanza, cuando nuestra fe se va apagando, no son decisiones buenas. Son decisiones que nos llevan muchas veces a desobedecer a Dios. Ahora, ¿qué aprendíamos en los miércoles de discipulado? Que la desobediencia a Dios también es pecado. ¿Sí? Entonces, ahí vemos que a medida que fue pasando el tiempo, fue avanzando esa desesperanza, fue apagándose esa fe, llegó un punto en donde inclusive quizás puede haber optado por otras alternativas espirituales. Era muy común que haya hechiceros, era muy común que había brujos, era muy común también en este tiempo también dejarse llevar, quizás ya desesperanzado al 100%, y decir, me dejo llevar por los placeres de este mundo. Entonces, esas situaciones que él podría haber llegado a vivir, no las describe, por eso yo digo que es algo que yo puedo llegar a pensar, lo llevaron a tomar decisiones que lo hicieron pecar. Entonces, la instancia en la cual Jesús lo mira y le dice, hijo mío, tus pecados son perdonados, es porque él vio primeramente su corazón. ¿Sí? Vio la fe de aquellos 4 que movieron todo para poder dejarlo delante de la presencia de Dios, y Jesús vio su corazón y le dijo, tus pecados son perdonados, tus pecados son perdonados. Me encanta esto porque muchas veces no llegamos a tener como la dimensión en que el pecado en nuestras vidas también enferma nuestra alma, inclusive nuestro cuerpo físico. Y acá quiero resaltar un versículo, Salmo 32:3, que refleja un poquito el contexto, es que se refiere a un sufrimiento físico y emocional que experimentó el rey David al guardar silencio sobre su pecado. ¿Sí? Él dijo, envejecieron mis huesos mientras callé. Entonces,
Cuando nosotros guardamos silencio, cuando nosotros nos silenciamos o empezamos a caer en esa desesperanza, empezamos a alejarnos de lo que serían las personas que nos pueden llevar o alimentar nuestra fe, empezamos a tomar decisiones malas, empezamos a pecar, pero también vemos en este testimonio del rey David que mientras él cayó, sus huesos fueron envejeciendo. El sufrimiento físico y emocional por haber guardado el pecado, por haberlo callado, repercutió también en su cuerpo, repercutió también en sus emociones. Pero Jesús, y esta es la parte que más me gusta, Jesús, Él ya pagó por nuestros pecados. Él en la cruz dejó clavada ese acta que dice que somos perdonados, que nuestros pecados de ayer, de hoy y de siempre ya están perdonados. Eso no quiere decir que cuando vivamos esa vida en la cual quizás tomemos decisiones equivocadas y pequemos, no nos arrepintamos. Es como me arrepiento. Pero ahí encontramos esto, reconocemos que pecamos muchas veces en nuestra vida y nos acercamos a Dios pidiéndole perdón, y Dios es justo y misericordioso y nos perdona a tal punto de que se olvida de los pecados inmediatamente. El pecado no es una limitación o un obstáculo para intentarlo una vez más. El pecado no es una limitación o un obstáculo para poder intentar una vez más, para poder acercarnos a Dios una vez más, para pedir perdón una vez más, para sentirnos abrazados y amados una vez más. En la vida cristiana, nuestro mayor desafío es dejar de vernos a nosotros mismos para empezar a amarnos a nosotros mismos y así poder amar a los demás. ¿Sí? Nos corremos del foco, empezamos claramente a amarnos. El primer y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta esto porque realmente es ese desafío. Muchas veces, como hijos de Dios, nos enfocamos en nosotros mismos cuando Dios dice: sí, mírate, amate, pero no es para vos simplemente, no es para que te tomes todo para vos. Como hijo de Dios somos desafiados a extender nuestros brazos para poder acercarnos a las personas que necesitan de lo que una vez necesitamos con urgencia y hoy lo necesitamos como un estilo de vida. Amén. Como hijos de Dios que operan en Cristo, nuestra vida tiene que verse como la de los 4 amigos del paralítico. Que la fe pueda verse en nosotros, que los obstáculos que se presentan sean una oportunidad de persistir y romper los techos para llevar a las personas a Cristo. Para llevar a las personas a Cristo. Y me encanta porque esto yo me siento súper desafiado. Yo ahora en estos momentos estoy recordando a personas, a amigos, a familiares, que realmente sé la situación en la cual ellos están viviendo y veo la historia de Marcos 2 y digo: Señor, así como una vez cuando yo experimenté el peor momento de mi vida, vinieron unos amigos que vieron lo que Jesús estaba viendo en mí, que yo no podía ver, pero su fe me desafió y me animó y me dio vida porque me acercaron de nuevo a Jesús. Necesitamos rodearnos de personas que alimenten nuestra fe, que enciendan nuestra fe, que nos desafíen a ir por más, que no solamente nos muestren el foco o el fin en nuestras vidas, sino que digamos: hey, es el comienzo de empezar, para empezar a ver a las demás personas y así poder traer salvación a los que hoy están necesitando a Cristo. Tengo como, recién estaba
en el tiempo de adoración, tenía una imagen en mi cabeza, como si fuéramos como esos enfermeros que contexto, recordaba mi accidente en moto y veía una ambulancia llegar, ver mis signos vitales, subirme a la camilla y llevarme al hospital. Y empezaba a ver esto recién, recordar ese accidente y veía esto, cómo somos esos enfermeros que Dios nos prepara, nos equipa para poder salir y a las calles y empezar a rescatar personas que hoy están heridas, que hoy están lastimadas, que hoy están en crisis. Y quizás esa ambulancia en medio de un taco puede ser un impedimento para poder llegar a una persona, pero hay una sirena que hace que los autos se abran y podamos avanzar en un camino que no se veía, que estaba totalmente tapado por autos. Y veía esto, tengo como esa imagen de enfermeros que van a buscar esos heridos y los traen a casa, los traen al hospital, los traen a la iglesia y le dicen, hey, nosotros rasgamos los techos porque creemos que lo que Dios va a hacer con tu vida va a ser, creemos fervientemente que lo que Jesús va a hacer con tu vida va a transformar, va a sanar, va a restaurar. Y quería compartirles esa imagen que tenía. Enfermeros que salen a buscar heridos para traerlos al hospital, a la iglesia, para que puedan tener ese encuentro con Jesús y también tener un seguimiento. Uno cuando tiene un accidente y está en el hospital, no lo largan como enseguida, sino tienen que seguir un tratamiento para poder y un seguimiento para ver si las heridas van sanando de una manera adecuada. Entonces, no es ir a buscar, traerlos y ya que se lo entreguen al gran doctor, sino ser esos enfermeros que lo acompañan, ese enfermero que los cuidan, que los vendan, que los escuchan, que están ahí para lo que necesiten. Y siento, es como que ese desafío de parte de Dios, de que podamos ser esos enfermeros. Y quizás fuimos muchas veces ese paralítico. Yo fui ese paralítico. Como les dije, yo en mi peor momento, si no hubiese estado esas personas, yo no sé, yo claramente no estaría acá. Pero la fe de ellos me llevaron a la presencia de Dios. Porque si hubiese sido por mi fe, yo no me iba a acercar claramente. Y hoy quiero animarnos a esto, a que podamos ser esos, como iglesia, podamos ser esos 4 amigos, ¿sí? Esos 4 amigos que tienen fe, que empiezan a ver a las personas que hoy quizás no están, que hoy quizás han faltado, que hoy quizás están enfermos, que hoy están pasando quizás necesidad. Y quiero orar por eso. Pero también quiero orar para que podamos juntarnos de a 3 o de a 4 y que podamos orar unos por el otro. ¿Sí? Así como los amigos del paralítico se acercaron a Jesús rompiendo los techos, hoy seamos esos amigos y preguntémonos, ¿por qué querés que ore? ¿Qué es lo que estás necesitando? Vamos juntos a la presencia de Dios a poder tener un tiempo con Él y que sea Él el que perdone nuestros pecados y traiga sanidad emocional, mental, física.
esta es una oportunidad única. Como cada domingo, cada momento de la semana con Dios. Podemos ser esos paralíticos que estamos sufriendo por distintas circunstancias o dificultades de nuestras vidas, pero en la iglesia, acá en el cuerpo, podemos encontrar esas amistades que nos puedan acercar a su presencia. Y esto de decir una vez más, no estamos solos, estamos acompañados. Nos podemos acompañar. Siento como que después de rasgar el techo no hay límites. No hay límites. Es hora de romper esos techos de las personas que hoy no pueden hacerlo. Somos hijos de Dios que nos desafía el Padre a poder tomar decisiones de fe en acción para acercarnos a los que hoy les cuestan más. Y no quiere decir que nosotros estemos realizados o que seamos perfectos. Nosotros también lo necesitamos. Por eso, este llamado no es individual. Vemos un grupo de amigos. Si hubiese sido uno solo, difícilmente podría haberlo llevado. Pero hubo un grupo de amigos que vio la necesidad y vio el dolor, vio la tristeza, vio la desesperanza, vio la angustia y dijeron, escuchamos que está Jesús. Vamos a ir a donde Él está, porque sabemos que lo que por años se intentó y no se logró, lo vamos a lograr con Jesús. Me encantaría que hagamos este ejercicio. Poder juntarnos de a 3 o 4, ¿sí? Pueden levantarse, pueden correrse, pueden tener la libertad que quieran para poder hacer esto, porque se trata de que actuemos en fe y en acción, pero que podamos ser iglesia, en la cual podamos estar orando unos por otros, por el dolor, por la necesidad, por la tristeza, por la angustia, por la desesperanza, y traer esa afirmación de Jesús sabiendo de que en Él encontramos lo que necesitamos. Amén. Amén. Tiene la libertad de moverse.